El Rally Clásico Isla de Mallorca marca el inicio del calendario con una cita que combina historia, emoción y belleza paisajística. Los mejores equipos del mundo viajan a la isla balear para disfrutar de una prueba única que reúne auténticas joyas del automovilismo clásico. La actividad arranca con varios tramos el jueves por la tarde, con la ceremonia de salida que da paso a 2 jornadas repletas de acción. Durante el viernes y sábado los participantes afrontan tramos exigentes y espectaculares carreteras que serpentearán entre montañas y costa. Con una organización impecable, un ambiente de camaradería y el sonido inconfundible de motores clásicos rugiendo en las carreteras de Mallorca, el Rally Clásico Isla de Mallorca promete ser una vez más una experiencia inolvidable para pilotos y aficionados. El rally presenta una cuidada clasificación por categorías. En velocidad, las divisiones Pre-81, Pre-90 y Pre-98, mientras que en regularidad se disputan las modalidades de regularidad alta y regularidad baja, ideales para quienes buscan precisión y constancia más que la pura rapidez. We are Becker Automobildesign. Danke! We are Becker Automobildesign. We are a small Porsche restoration workshop from Germany, from Reichshof. It's near Cologne, Germany. Yeah, and he's my boss, he's our boss. And we built the car together and we're racing the car here. It's his 5th time. My 2nd, his 13th time, and his 5th too, I think. Yeah, I think the weather was pretty challenging. There were a few difficult moments. I think there's a video of him where he lost control in the braking zone, and he had to back up. But he's a really good driver, and yeah, he loves the roads. And he loves the challenge. It's beautiful roads there. Yeah, this year was, I think, I made it 2 times, but it was much worse than last year. But yeah, it was very fun driving in the rain. I like driving in the rain, but I didn't expect this much rain here in Mallorca. But yeah, I think for sure we will come back. This is a FIA homologated Group A car, like they had it in the past. Built by Mats, crazy guy from Holland.
They are fun to drive. It's a real legend car. Yeah, it was a lot of side race driving. So looking through the window, not in front, but to the side. But yeah, that's what's all about with this car: the sound and the driving. Yeah, Tony did a great job again. So yeah, we will come back. It was nice organization. Everything worked. So we will come back. So I'm Romain Dumas, I'm coming from France. Yeah, I started racing long ago, as you can imagine. Yeah, mainly my career is endurance racing, winning all kind of 24 race or World Championship, USA race also, or Championship. And some, yeah, after I switched to also to hill climb with Pikes Peak victories, and yeah, for fun I'm doing some rally. This is not my specialty by far, but it's something that I like. You know, for me, what I like in rally is it's opposite of circuit. You know, circuit you are always at the same place. You don't, yeah, you live in really a small with some people all the time, all the year long for many years. So you don't see anything because, you know, normally you arrive at the track, you stay at the track, you race and you leave. So what I like in rally is to discover scenery, to meet new people, and you know, it's not about only racing, because at the end of the day, you know, as you said, I race many cars. I have the chance to race many cars in different categories, but it's more about, yeah, see new place. So I knew Mallorca from, let's say, the seaside with a boat, and I wanted to, for a long time, I was looking, oh, one day I hope I can do some race in Mallorca to visit this island. So I know you have a championship here also with rally, etc. So actually I knew some of my competitors from the result or video. So it's why this year it was good. You know, last year I went to do this rally in Spain, you know, the Costa Brava, and this year I said, okay, I knew now this Spain with the Costa Brava. I knew Costa Brava for sure, and Barcelona as a racetrack. I said, now it's time to go to Mallorca. So it's not easy to arrive here, you know, between quite busy schedule all the time, but very happy to be here and to visit new place. Well, it's a Sur 6 Maxi. The car is completely new. I bought the car 10 years ago in 2016. It took nearly 10 years to rebuild, to make it new, you know, because I like to have nice car. It's not about only driving the car, it's also, you know, yeah, thinking about the car, optimizing the car. It's the first time for me that I'm driving a front-wheel drive car. So after more than 30 years of racing, it's really the first time, so it's quite funny, and but it's good to bring a car like this. You know, it's a nice car. You have a lot of nice cars here. You know, I like the Lancia also, the Integral. I mean, many good cars.
Yeah, I'm Ruben Mees. I'm from Belgium, and I'm happy to be here again at the island of Mallorca to drive the rally. So very excited. Did already, I think, 4 times here at the island. So we know a little bit how it works, but it's still difficult to win this race because it's playing in tenth of seconds for the podium or for the win. Yeah, difficult. I like it very much. I know Tony a little bit now for a couple of years, and he's doing a very good job. It's not so easy to close the roads on the island because I think with a lot of bicycles it's difficult to close the roads. But yeah, very nice roads, very good. Now we will do the Sacalobra, so it's the most famous of the rally, I think, and most nicest, I think, also. So yeah, it will be good. First time. First time. First time, yeah. But, aber wir waren vorher mit dem belgischen Team zusammen, was hier ist, und wir sind verschiedene Rallyes gefahren, aber ich bin schon 8 oder 9 Jahre keine Gleichmäßigkeit mehr gefahren. Die Strecken waren super, das Wetter war super, es war perfekt, es war Regen auf der Strecke und es war Sonne bei der Siegerehrung. Ich bin gebeten worden, hier anzutreten und habe 8 Jahre oder 9 Jahre alte Sommerreifen drauf. Man hat mir nicht gesagt, dass es regnet, das habt ihr nicht gemacht. Aber wir haben es gut geschafft. Ich habe ein gutes System eingebaut bekommen. Ich war überhaupt nicht vorbereitet, aber es hat alles gut geklappt. Danke. Ich habe mal eine Firma gehabt, die hat so ähnliche Autos gebaut oder entwickelt wie Singer Autos, Singer in Amerika oder Singer Porsche. Und das war unser Testauto. Und wir haben alles an dem Auto probiert. Wir haben Motoren eingebaut, Radträger eingebaut, Felgen gebaut, Bremsen drauf gebaut. Und nachher habe ich alles wieder zurückgebaut und deswegen ist das Auto so zerstört. Und es ist so, wie es ist. Okay. Und ein Künstler hat dann gefragt, ob er zu einem Porsche-Event kommen könnte und einen Porsche von uns haben könnte. Da habe ich ihm gesagt, das kannst du haben, du kannst es auch lackieren, wenn du willst. Und er hat es dann lackiert und so ist es geblieben. Super nice rally, but yeah, unfortunately the weather is not what we are hoping for. But yeah, the conditions are the same for everyone. Yeah, so yeah, we are doing the stage, but it's very tricky and yeah, the group is changing all the time and that make it very, very difficult. The good weather. Yeah. Hoping for sun here, but yeah, that's not really the case. But also the stages are really nice. Yeah.
rally bastante difícil por mi parte. No hemos tenido las ruedas que tocaba y hemos sufrido. Pero bueno, aquí tengo al fenómeno que más o menos me lleva. Bien, bien, vamos luchando con lo que tenemos y intentando como cada año, y sobre todo cuando se saca el Clio, pues divertirnos lo máximo posible. Un fenómeno este hombre. Esto es un fuera de serie, es un placer poder, un hombre de esta categoría, poder estar ahí con él, o sea, esto es un lujo, es un lujo. Hombre, yo creo que es un rally para venir y disfrutar de la isla, disfrutar de las carreteras, que hay carreteras que normalmente nosotros que corremos el regional de aquí no se pueden correr. Para mí es el disfrute del rally, es decir, es un rally... Eso es para disfrutarlo, es que es para disfrutarlo, no es para nada más, para que vengan y disfruten. Bueno, ahora hablamos con este hombre y nos contaba sus batallas y nosotros le contábamos las nuestras y bueno, y lo chulo. Eso es lo bonito de este rally, el poder las comidas, cosa que en otro rally no puedes tener, entonces juntarte ahí y contar batallas en la mesa con gente que no conoce, qué tal, está muy bien. El reportaje que tenemos que hacerlo, Gonzalo, te lo tengo pendiente, me sabe muy mal. A partir de ahora, mira, como este es el último rally que va a correr el Clio, ¿sí? Que va a estar ya definitivo, ya tiene que quedarse en casa. Es decir, no le puedo dar mala vida a este coche. Además no puedes correr como toca porque no puedes apretarlo para no romperlo, para no tal. La próxima que vengas estará en casa y saldremos a dar una vuelta. I was 2006 European champion in historic rally, and at this Mallorca rally I think I have been 20 years, 20 times, but never under these conditions. Okay, that's the new Stratos. New Stratos was the idea because I'm fascinated by the old one, and I have a Group 4 car and a road car, and for many historic cars there's a new version, but not from the Stratos. Although this was the idea to make this car. Yeah, normally we drive only on very clear roads, no gravel, and fantastic for such a car. And now we are in gravel on a parking place. Okay, I drove it already with my Group 4 car, but this is my own one, and I made these cars with many designers and engineers, and so I'm really proud to can drive a unique car. We are from Luxembourg. Conditions are very, very tricky, very wet, and a lot of water on the road. Yeah, really much water on the road. Not in Mallorca, but the first time we drive a rally here. I drive normally a circuit with this car, so the car was not really the best car for drive a rally here. It will be really different.
The event was mega, was top, but the weather was not the same. But the weather, we have no chance. A ver, las ediciones más o menos van repitiéndose el formato. Estoy contento porque a mí que me gusta conducir, pues hemos ido añadiendo kilómetros. El jueves por la noche, en vez de 2 tramos, hemos hecho 3 y 3 tramos largos, eso ha sido fantástico. Y por lo demás, pues a excepción del pequeño problema con el asfaltado de esta carretera que vamos a hacer ahora, pues todo lo demás se ha cumplido y ha funcionado bien, ¿no? El tramo de la Calobra hasta el Mirador, hacer 22 kilómetros del tirón, igual que el año pasado habíamos hecho hasta Lluc, una fantasía, ¿no? Meterte 17, 18, 20 minutos de cronometrada, eso es fantástico, o sea, muy bien. ¿Y qué nos cuentas de la participación este año? Bueno, la participación, como siempre, pues ha sido muy buena, superando los 100 coches. Y este año no te voy a decir qué coche me gusta más, porque te prometo que es que siempre cuando te digo me ha gustado este, el otro, después veo la entrevista y digo, pero si me he dejado 20, porque la verdad es que hay fantásticas joyas, hay coches estupendísimos. Lógicamente te fijas en lo que tienes cerca, y el 306, pues el coche es un espectáculo y evidentemente él pues tiene un nivel que difícilmente lo vemos aquí, o sea, no hay vuelta de hoja, no hay que quitarle mérito ninguno, ¿no? Pero combinan las dos cosas fantásticamente bien. Si de no estar conduciendo, me hubiera ido a verlo, o sea, porque seguro que verlo pasar por los tramos tiene que haber sido un espectáculo. Amigos que tenemos que han estado, me dicen, pues este es de lo mejor que ha venido por aquí, mira que ha venido gente buena. No, yo soy un enamorado de los rallies que monta Descallar, son 2 días y medio, hay muy buen ambiente, el entorno pues es fantástico, esta misma comida aquí en esta posesión, esto es un lujo, y por lo tanto combinamos lo mucho que nos gusta conducir con algo de velocidad y encima pues con un buen ambiente humano, que eso se agradece mucho. My name is Michael Bartolemi. I come from Belgium, and this is my fifth time at the Mallorca Rally. No, for sure, to come to Mallorca to make this rally is always something special during the year, you know. It's early in the year, so it's nice to make it. The conditions are a little bit tricky this year, but always for the Rally de Mallorca, the conditions is tricky the last 3 years, so we are a little bit used to. A little bit more work for the mechanics to change tires all the time. Yesterday I was struggling a little bit. I had some problem with my navigation system. I was losing one of the sensors yesterday, so the result was not so great. But today, first day today, we make the first time, and I think the second one second or third. So today is much better. So I enjoy driving the car again, and I hope that I can continue like this until tomorrow evening. Yeah, I think that these streets in Mallorca are not bad for this car, but for sure also the Lancia Integrale, you know, with 4-wheel drive, a lot of power, is also a quite good car. For sure for a stage like now where you need a lot of power and acceleration, you know. So I think, yeah, but the Porsche for sure is a good car because you can steer it from the back when you go up now. So, and it's quite fun to drive this car here.
Muy complicado, ha sido dificilísimo, hemos tenido muchísima agua, lo que ha dificultado totalmente la conducción y el intentar ir rápido con este coche que no le gusta el agua, no le gusta ni al coche ni a mí realmente, entonces se nos ha puesto muy difícil, sinceramente. Bueno, el primer problema ya han sido los neumáticos, que con tanta cantidad de agua no drenaban como tocaba. Y después, pues, problemas de alternadora los dos últimos tramos, pero bueno, del otro más o menos hemos conseguido salvar el rally. Lo bonito de este rally, la satisfacción de terminar un rally de 3 días con tanta dificultad, con tantos problemas, con tanta agua como hemos pasado y tal, pues esto es lo que al final te llevas. Quedamos segundos, con lo cual es todavía un aliciente añadido, pero sobre todo el finalizar una prueba tan complicada y difícil con la poca adherencia que hemos tenido todos estos días. Había que ir con muchísimo cuidado y bueno, el coche se ha comportado perfectamente, aparte de este pequeño problema del alternador, pero que no ha sido nada grave y muy contentos. We come from Germany, and I do it here for 20 years because we started with the rally Trofeo Baleares in the year 2001, and now Tony Destala is doing this wonderful rally. So the weather you can't change, but I'm very happy that our car is okay. That is not normal for a Ferrari. Normally I go with this car for racing on a circuit. But with my daughter, we do once a year a rally. And we will not go for competition, we go for regularity. And this year is the fastest regularity worldwide. Yeah, so we do not want to go 30 kilometers an hour. So it is a very fast. And we cannot match the times. So it is very, very fast. And we love it. And so we created it 25 years ago. And now we are very happy that it is a tradition, yeah. And I go only for one rally a year, and this is Mallorca. My name is Lou, I'm from Germany, and this is the 5th year that we're doing Rally Mallorca together, me and my dad, and yeah, I'm his chosen co-pilot for the 5th year now. I think I'm doing a solid job because he's adopting me again. And yeah, we come here every year and we really love it. It's the best week of the year and I'm already counting the days until next year for sure. It's always that car, it's the best, very reliable. And this year we didn't crash it, so it's very reliable, it's fast enough in the turns and it has a lot of horsepower so you can push it up the hill pretty fast, and it's also very pretty, so. Wow.
It's the first time, yes, with the Alpine here in Mallorca, yes. Yes, I'm driving. I am a long co-pilot from by Audi, and I'm driving in the Rally WM, the second place in Argentina, World Rally Cars, and now in my second life, I drive with Alpine in all around in Europa. Yes, and also. Here, so Chris Rosenberger is a friend for me, and he has told me you must come here, and it's very fine here. Yes, very nice. But the sun, where is the sun? Pues ¿cómo está siendo este 2026? Pues resbaloso, esta es la palabra. No, muy bien, la verdad que no fácil, realmente pruebas difíciles, más que nada obviamente es todo resbaloso y con mucho agua, pero muy divertido, muy buena onda como siempre y lo estamos pasando bárbaro, muy bien. Este año fue una edición un poco diferente, un poco más familiar, quizás. Para nosotros sí, y por suerte lo sigue siendo, porque mis pobres hijas tenían un poco de un momento, pero seguimos corriendo juntos. Y bueno, falta nada más que mi hijo, es el único que no hizo rally todavía, entonces tengo esperanzas todavía. A ver, si nos vea que se suben en un coche de rally un día. Cuéntanos un poco sobre la historia de las unidades que tenéis en casa de Lancia Delta Integrale Grupo A. Bueno, esto no es mío, sé que te están engañando con la foto, pero bueno, la máquina que tengo es un ex oficial, fui hecho en el 91, que empezó como un set de 16 válvulas, hecho para Abarth, nunca lo usaron, fue en la época donde casi cerraron a Abarth, en el 92, terminaron el coche, lo convirtieron ellos a Evoluzione, entonces tiene con documentos, y después lo vendieron. Nunca corrió como, digamos, con la escuadra oficial, pero sí es un coche totalmente oficial. Y después tengo la suerte de tener otro que es un poco al revés. Es un coche totalmente oficial, pero es un T-Car, que es un coche que usaban para training en aquellos días. Y esto fue usado por Oriol, por Cancunon y por Iagini, pero como T-Car, no como... Entonces tenemos muchísima suerte de tener dos de estos aparatos que siguen siendo maravillosos. Para mí, no soy parcial, pero son para mí lo más lindo de todo. Y son muy interesantes y difíciles todavía para conducir, muy rápidos todavía. ¿Qué dirías que es lo más especial de correr con un Grupo A del Mundial en estas carreteras de Mallorca? La diferencia, tengo también un coche moderno, que es mucho más rápido y todo esto, pero la emoción que tenés con un Grupo A es distinto. Todo es manual, nada electrónica, lo tenés que realmente forzar el coche para que haga lo que tú quieres y con un coche nuevo es mucho más fácil realmente, pero
es menos emocional. Los Grupo A son para mí una de las más lindas épocas, muy mecánico, muy honesto, pero brutal. Que enhorabuena para el evento y ojalá que el próximo año estemos de vuelta con mi hijo. Es un mensaje a mi hijo. Michael, que vengas. Bueno, o sea, nos lo estamos pasando muy bien. La verdad es la primera vez que competimos las dos juntas. Yo suelo hacer el rally con mi padre de copiloto. Entonces, nada, he conducido yo esta vez y nada, me imagino que lo habréis visto, de que aparcamos el coche en medio del tramo, pero ya, es que iba a caer, lo sé, lo sabía, pero bueno, aparte de eso, el coche no tuvo muchos daños y nosotras obviamente estamos bien y muy contentas. Sí, está siendo muy divertido. Siempre nos gusta ir a conducir juntas y dijimos, venga, va, este año nos animamos y lo hacemos, y bueno, con un Lancia, porque obviamente... Sí, nuestro padre ya corría con un Lancia cuando era joven, entonces desde que somos pequeñas, Lancia siempre. Entonces, bueno, aquí, disfrutando. La organización lo mejor. Nada, todo el mundo ayudando un montón, todo el mundo súper simpático y súper dispuestos y siempre con una sonrisa, así que... Divertida y muy mojada, como ves, porque la verdad es que parece que estamos en Galicia. Pero si teniendo 300 días de sol al año, hemos tenido la mala suerte de coger 3 días que ha llovido todos los días, así que muy mojada. Ella lleva 7 años y yo no sé, 14 o 15. Pues quitando la lluvia va mejorando, la verdad, porque vamos a tramos nuevos a veces, bueno, esa calobra se mantiene, que yo creo es el tramo estrella, y el resto la verdad es que cada año yo creo que vamos mejorando poco a poco, pero bueno, que es muy divertido y la verdad es que es un buen rally. Bueno, es para pasear más, pero bueno, también es divertido llevarlo, porque al final es verdad que con la caja de cambios, los frenos que tiene, que es más limitado, pues te hace que te esfuerces más, y aunque no seamos competitivos a nivel absoluto, pues siempre es divertido disfrutar de las carreteras. Yo creo que siempre es la compañía. La compañía, sí, el ambiente, y luego la etapa de la calobra siempre se disfruta mucho. Well, to be honest, I'm almost Mallorquin because we have a house in Andratx, so I like coming here. I spend a lot of time here. And the first time I came, I realized there was rallies going on, so I got interested, and then I decided to come, and I think we've come every year now for the last 8 years. And great to be here, except for the weather. I think it's a very good car. It's even better if the sun shines. You know, Ferraris, sunshine and Dolce Vita. But I just wanted something different. I've driven the Porsche now for 8 years, and I just saw one of these that Dansport built, and I said, okay, so maybe we try Ferrari. And I'm very happy. It's a very nice car. Car's moving, sorry. No, yeah, indeed. So we need a rock or something maybe. Hang on. First time with a Ferrari,
first time one day before the rally. I just drove it up and down the road to try it. But it's very nice. It's not so difficult to drive. I'm quite surprised how good it is, because in conditions like we had here on the rally, it's very, very difficult to drive generally in the rain, and the car is very nice. Good handling, good brakes, good power, nice car. Pues muy divertida, muy emocionante por la lluvia, porque al estar tan mojadas las carreteras, pues siempre uno tiene que ir con cuidado, pero hay bastante emoción en los tramos. Bueno, este lugar en concreto, Pasado Orient, me parece uno de los valles más espectaculares que hay en la Tramuntana. Tenemos la suerte de poder disfrutar muchas de las carreteras y, como sabéis, la Tramuntana es patrimonio de la humanidad. O sea que increíble. Y luego la organización, pues siempre con mucho cariño, lo organizan todo fenomenal. Que nos lo pasamos muy bien y que muchísimo. Esperamos seguir disfrutando muchos años del rally. Es una maravilla, estos rincones más. Muchas gracias. I am from the United Kingdom and I'm here with my co-driver Gary. We've done this twice now. We did the 550 challenge in October in this beauty which Gary built for OCR Garage, and it runs incredibly. Like, it's the best car I've driven. I'm really enjoying it. I'm come with my dad as well, and he is in a Cortina this year. And yeah, it's going well, nice and wet, which is really fun around some of these hairpins. And the roads here are made for wet weather, and yeah, it's great, having a lovely time. In the right tyres, yeah. With wet, this thing is absolutely a machine through the hairpins, so yeah, it's good. But yesterday, not quite the right tyres, and it was a little bit more hairy. Perfect, yeah, absolutely perfect. And I think the last stage today, it's got like 45 hairpin bends. And that's my favourite stage. This guy loves it. So yeah, looking forward to that. Over the 26th edition, yeah, I think it was like every year. It's I think the 15th times I drive the rally, and this year also rain again, not a little bit. We have a lot of rain. We have rivers over the track, and it was adventure to make this rally, but. Every year the same. Yeah, four-wheel drive is good, but when I see with the BMWs with 250 horsepower, they are also very fast. And I think it depends on the driver, you know. I'm a hobby driver, not a profi. I think when Walter Röhrl is doing this car, he will win. Yeah, it's the difference between me, but I'm very happy when I enter, when I can finish. And 2 years ago, I was lucky, also very much rain, and I could win my class. That was the greatest experience I had here on the Rally Mallorca.
que venga este rally. Es el rally más maravilloso creo que hay aquí en toda España y para conocer la isla es el mejor rally que hay. Sí. Es muy cercano. O sea, bueno, un año vino Rannotti, ¿sabes? Y bueno, hay gente que es pilotos y tal, y es muy tú a tú. O sea, no hay una barrera, ¿sabes? Está muy bien. Los tramos, sí, los tramos son maravillosos. Las carreteras que tenemos aquí son maravillosas, la isla es maravillosa en sí. La gente cuando viene aquí se enamora. Y incluso viene gente y se queda a vivir aquí de lo que se enamora la isla, ¿no? Bueno, el evento en sí. Sí, sí. O sea, lo que hace Tony no lo hace cualquiera, ¿sabes? O sea, si seguimos así lo puedes comparar con cualquier evento gordo en Europa, ¿sabes? Creo que no le falta nada. Cada año es diferente, ¿sabes? Situaciones diferentes, climatología diferente, pero el rally en sí es fantástico. Sí. Y Tony lo hace muy bien, la verdad que sí. Nada, que la gente se anime a venir aquí si quiere conocer la isla, si le gusta esta pasión que tenemos todos y que si quiere empezar es el mejor rally que puedan empezar aquí en la isla. From the car. The car is built in 1963. It's engine, Porsche engine and special made. Hoeveel hebben we gemaakt? In totaal 150 appals. Of this car's built. Yeah. It's a Belgian built car by Opel and Liège. Completely polyester. And make from gearbox from a 356 Porsche, engine 356 Porsche, and a good co-pilot and a little bit smaller pilot. But I will come special for the weather to Spain. Want everything say in Belgium and Spain, you must go to Spain. It's very good weather there. And we are here and it's also good weather. And now it's better in Belgium than in Spain. My name is Laurent Chandler and this is Paul Beicht. We are coming from Luxembourg. The car, when I bought it in Pistoia 9 years ago, the seller told me it's not only in XXII Grupo 4, but it's also a Safari edition. And in first of beginning I couldn't believe that really, but during the restoration I saw so many things that are typical for that vehicle. Higher domes for the suspension, the body suspension are bigger than the other one. And even on the backside there were nuts welded in the chassis where they fixed the original small plates to when somebody is in the mud, and so you're stuck in the mud, so we can sit still downside and down behind, and you can push it out like this. Yes, it's a beautiful car. I suppose, but it's like it's not my 100% if Walter Röll and Christian Geisert have run it, but it must be one of those cars. The interesting is that the chassis number, original chassis number, and an original number plate was running until 1980, and then they changed the plate, the chassis number. It's modification of the chassis number. But it's all registered, and so yes. It's just finished since 1 month now. That's my first ride. And in the beginning, when we started in Luxembourg, I had only 200 kilometers driven with it, and so it was a nice place to bring it back on the road. Yeah, that's my story of the XXII.
Hi, my name's Robert. I'm Richard. And we've come from the UK. Absolutely perfect. Yeah, great. Yeah, we really enjoyed it. Would be nice if it was sunny, but the rain, just as much fun. Yeah, we love it. Yeah, it adds to it. We've enjoyed it. We like the rain. We're from the UK. Well, it's a 1973 Abarth rally with Fiat, of course, 1.8 engine, and everything else stock. This year, well, ProDrive's finest couldn't make it past the third stage. We left the stage start of the Andrak stage, the second stage, and there was clearly something wrong. We went from first to second and they made some fairly horrible noises. And we kind of got through that stage no problem, but mainly because it was all 4th, 5th, 6th gear. But for the following stage, first gear, that was it. And the clutch started slipping, and sadly that was the end of our rally. So the trusty Subaru is in the lorry to go home and be fixed. Well, hopefully we'll be back next year. We need to finish. We've got to finish this rally. Obviously. We just need to find a car as reliable as an Escort, and then we'll be okay. Or maybe I just get an Escort. This is Laurent Faber. My name is Steve Zimmer, and we come from Luxembourg. And actually, we are used to this weather, so we thought that we would come here and it would all be nice. And yeah, the car is a Porsche GT3 RS, and it's totally stock car. And in 2023, I was here with a real rally car. I will come back, but with a real rally car. This car is, for these roads, it's a little bit too heavy, and yeah. Pues la verdad que los tramos son muy bonitos, pero la lluvia no nos deja disfrutarlos. Son bastante resbaladizos y la verdad que no se puede disfrutar al 100%. Sí. El Alfa, siendo un tracción trasera, la verdad que es divertido, pero se dificulta con el agua, desde luego. Pues muy bien organizado, muy bien organizado, sí. No hay ninguna queja, ninguna duda, todo perfecto. From Germany, from the south. Well, the car is the second time as well as for me. I was here last year with this car. We have to improve. Last year we finished third, so we look forward. So far not too good, to be honest. The competition is quite tough, but the conditions, yeah, but
Weather is not an excuse. My name is Johann Danzinger and I come from Austria. The stage is very good. Also the Reifen is maybe. This is the first rally with this Golf. It's a very good rally. It's a beautiful rally and the car is top. Bueno, yo creo que no he conocido a una persona que lleve tantos años en el rally, ni el organizador. Ni el organizador, correcto. Cuéntanos un poco, pues, tu vinculación con este evento. Pues mi vinculación con este evento fue completamente fortuita, a raíz de una llamada de una publicidad que el señor Raumann, primer organizador del Trofeo Mallorca Clásico, si mal no me equivoco se llamaba en los primeros años, y desde un principio pues le ayudé a encontrar una localización para instalarse en Mallorca, y a raíz de ponernos a hablar, que me gustan los coches, pues mi idea es montar un rally clásico. Borja, ¿por qué no me echas una mano? Y lo típico, que empiezas pues eso, ayudando en el parque, y fueron 1, 2, 3, 4, hasta los 22 años que llevo pues aquí al pie del cañón, encargándome, ayudando con los parques y las agrupaciones de los coches. Cuéntanos pues cómo ha evolucionado todo desde el primer trofeo balear hasta lo que es hoy en día, en 2026, el Rally Clásico Isla de Mallorca. Pues la evolución, hay que decir que la primera edición fue un espectáculo en el sentido de los coches que vinieron unas piezas de esas que hay 10 en el mundo, unos Testarossa de esos de los años 50, Ferraris, vinieron Porsches 906, GTS, vinieron un plantel de coches que en la vida se habían visto en Mallorca. Y Tony, cuando ya lo cogió, creo que fue el tercer, cuarto año, siguieron viniendo una gran calidad de coches, pero también de pilotos, porque Tony mira un poco más que el coche, mira a la persona. Y gracias a eso pues tenemos una familia, porque somos este rally, después de tantas ediciones, somos una familia. Yo con los pilotos, con los copilotos, es ya una relación de amistad de año tras año, porque la gente que empieza una vez te engancha el mono y no lo sueltan. ¿Cómo describirías esa gran familia? El que haya estado un poquito en el mundo del automovilismo es la camaradería, el yo te ayudo, el tú me ayudas, el yo necesito, el yo te doy, y siempre con una sonrisa, en la comunicación, piloto, participantes, todo con la dirección, con los jefes de parte, tal, es siempre muy gentil, muy fácil, muy fácil. No sé cuántos años aguantaré, pero es mi pasión, los clásicos, y sobre todo soy una persona que me gusta el don social, el relacionarme con gente, y estoy en mi mundo, no puedo decir nada.
Bueno, primera vez en Motor Spain, después de venir ya no sé ni cuántas veces aquí. Cuéntanos un poco pues, cómo es organizar y formar parte de este gran evento. Bueno, pues para empezar es un honor. Yo obviamente entré en esto porque mi marido, Toni Dezcayar, ya llevaba muchísimos años organizando este rally y desde pues hará unos 10 yo formo parte del equipo, detrás de las pantallas normalmente. Entonces, a ver, es un evento súper diverso y divertido en el sentido de las nacionalidades que viene, gente que viene con muchísima experiencia y muchos años de rallies, pero también equipos pues, que apuestan por ser nuestro evento la primera vez que se apuntan a un rally, por lo cual mucha diversión de tipo de cliente, la verdad. Intentamos darle el servicio más personalizado que podemos, casi que esto sea una familia más que un evento o un trabajo, por lo cual pues una combinación de idiomas, de acordarse de si han venido antes o no, de sus familias y especialmente pues en el proceso de las administraciones, la verificación de los documentos y cosas de estas, pues allí estoy yo normalmente. Estamos en la primera semana de marzo, pero imagino que lleváis trabajando meses largos. Correcto, esto es algo pues, que empieza de antemano. Es verdad que nosotros solemos abrir las inscripciones creo que es en octubre, noviembre y a partir de ahí empiezan los meses de recolectar documentación, poner los coches en los órdenes que tocan, explicar cómo es nuestro evento, también todo lo que es las comidas, los regalos, el merchant y cosas de estas y intentamos pues, que cada año nos innovemos, sea mejor que el año anterior y bueno, creo que hemos sido capaces de ir mejorando cada año, a lo mejor a excepción de la meteorología que no siempre nos acompaña, pero es lo poco que no podemos controlar, así que así. Eres de las pocas personas que nos puede decir realmente cómo trabaja Toni. Toni es una persona brillante, no porque sea mi marido, sino porque es capaz de juntar a toda esta familia del rally que tenemos aquí en Palma de Mallorca por la calidez que tiene él y la autenticidad que tiene él. Y cómo trabaja, pues trabaja de una manera muy bonita, muy caótica a veces, a lo mejor por eso existo yo, pero hace un trabajo brillante y eso hace que todos podamos disfrutar de este evento. Bueno, no sé si hay algo más que te gustaría añadir. No, nos gustaría darnos las gracias a vosotros de venir cada año y poner unas imágenes tan bonitas a este evento y esperamos veros el año que viene y con más y mejor. Pensaba que iba a ir peor y al final ha ido muy bien. No sé, conseguimos sacar adelante, yo presumo de tener una familia rally clásico de Isla Mallorca y me lo han demostrado este año. Con el tiempo tan adverso que ha habido, me he dado cuenta que la gente pues entiende que yo no sé controlar el tiempo y todo el mundo está dándonos el mismo feedback. Excelente organización, está muy mal que yo lo diga, pero es el feedback que me están dando. Les gustan los tramos, les gusta el sistema de cronometraje, les gusta cómo los tratamos, el ambiente es muy bueno. Bienvenidos al Rally Clásico de Isla Mallorca. ¿Qué dirías que ha sido lo más especial de este año? La lluvia. Ha llovido muchísimo y entonces me ha sorprendido la poca cantidad de accidentes que ha habido proporcionalmente a lo complicado que estaba el terreno. A ver, tener a Romain Dumas es un éxito, pero es que hay muchos otros pilotos muy buenos en regularidad. Teníamos a los 8 mejores volantes de Europa de regularidad. Están aquí en Mallorca, no están en otros rallies. Teníamos a Romain Dumas, teníamos a Chris Rosenberger, tenemos a Bob Kellen, que es campeón de Luxemburgo, ya una vez también. Y bueno, es un cliente, es un piloto, un cliente, una familia que busca otro tipo de evento con un poco más de equilibrio. No es solo correr y ser poco flexible, sino encontrarse pues un poco más de diversión en la pista y diversión también de ocio, de complemento, como hoy hemos comido en la finca Comasema y ha sido excepcional. Tú mismo estabas. Muchas gracias, Motor Spain, Gonzalo, los tres, el equipo, excelente trabajo otra vez, otro año más. Te espero el año que viene, espero que todos disfrutéis del super programa que ha hecho Gonzalo y os espero en Mallorca. Saludos a todos. Perfecto. Despedimos este reportaje que esperamos que os haya encantado. Súper contentos, como decíamos al principio, de poder estar una vez más en marzo con este buen tiempo y este bonito mar para despedir el reportaje. Una vez más agradecer a toda la organización por echarnos una mano en todo lo posible, en especial a Toni, a Merel y a Genaro por hacerlo posible. Nos vemos muy pronto con un nuevo reportaje.